En 1977, la sonda Voyager 1 atravesó el espacio cerca de Júpiter y grabó algo que nadie esperaba. Un sonido que parecía venir directamente del infierno. No era música, no era estática aleatoria. Era un patrón de ondas de radio que, cuando se convirtió en frecuencias audibles, sonaba como gritos distorsionados, aullidos sobrenaturales, y algo que solo puede describirse como la voz del vacío. Los científicos quedaron tan perturbados que algunos se negaron a escucharlo con auriculares. Décadas después, hemos grabado cientos de estos sonidos cósmicos. El latido del corazón de un púlsar, el canto de las auroras, el rugido silencioso de tormentas solares. Hoy exploraremos los sonidos más inquietantes del espacio y qué nos dicen sobre fenómenos que desafían nuestra comprensión. Si este tipo de misterios científicos captura tu imaginación, suscríbete para más contenido revelador. Empecemos aclarando algo fundamental. Técnicamente, el espacio es silencioso. Esta no es una mentira ni una simplificación. Es un hecho físico básico. El sonido es una onda mecánica que necesita un medio material para propagarse. En la Tierra, el sonido viaja a través del aire, el agua, los sólidos. Las moléculas vibran, transmiten la energía a las moléculas vecinas, y estas vibraciones eventualmente llegan a nuestros oídos, donde son interpretadas como sonido. Pero en el vacío del espacio no hay aire. No hay suficientes moléculas para transmitir ondas sonoras de la manera que entendemos en la Tierra. Si una supernova explotara a 1000 kilómetros de distancia de ti en el espacio, no escucharías nada. Verías la luz brillante, sentirías la radiación, podrías ser vaporizado instantáneamente, pero morirías en silencio absoluto. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos grabado sonidos del espacio? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Aunque el espacio no puede transmitir sonido como lo conocemos, está lleno de otros tipos de ondas. Ondas electromagnéticas, ondas de plasma, vibraciones magnéticas. Estas ondas no son audibles para el oído humano, pero existen, transportan energía y tienen frecuencias que pueden medirse. Lo que los científicos hacen es convertir estas ondas electromagnéticas en frecuencias de audio que podemos escuchar. Es un proceso llamado sonificación de datos. Toman las ondas de radio, las ondas de plasma, las fluctuaciones magnéticas y las traducen matemáticamente a frecuencias que caen dentro del rango audible humano, que es aproximadamente de 20 a 20.000 hercios. No es una traducción perfecta en el sentido de que así es como suena realmente el espacio. Pero tampoco es arbitraria. Las frecuencias relativas, los patrones, los ritmos, todo eso se preserva. Si una onda electromagnética tiene una frecuencia que sube y baja en un patrón particular, el sonido convertido tendrá ese mismo patrón de subida y bajada. En ese sentido, es una representación fiel de lo que está sucediendo, solo que traducida a un lenguaje que nuestros oídos pueden procesar. Y cuando escuchas estas traducciones, cuando realmente pones auriculares y oyes lo que está sucediendo allá afuera en el cosmos, el efecto es profundamente inquietante. Porque lo que descubres es que el universo no está quieto. Está lleno de actividad, de fenómenos dinámicos, de eventos que producen patrones que, cuando se convierten en sonido, parecen casi vivos. Volvamos a ese primer encuentro con Júpiter. El Voyager 1, lanzado en septiembre de 1977, fue diseñado para realizar un gran tour de los planetas exteriores. Su primer objetivo importante fue Júpiter, al que llegó en marzo de 1979. La nave llevaba múltiples instrumentos, incluido un dispositivo llamado Plasma Wave System, diseñado para detectar ondas electromagnéticas en el entorno espacial. A medida que Voyager se acercaba a Júpiter, el Plasma Wave System comenzó a captar señales. Y cuando los científicos de la NASA convirtieron estas señales en audio, quedaron asombrados. No era el ruido blanco aleatorio que podrías esperar. Era algo estructurado, algo con patrones complejos. Había tonos que subían y bajaban. Había ritmos. Había algo que sonaba inquietantemente como voces o gritos distorsionados por eco. Los científicos sabían, por supuesto, que no eran voces reales.
Sabían que estaban escuchando interacciones electromagnéticas entre el campo magnético masivo de Júpiter, el viento solar y las partículas cargadas en la magnetosfera del planeta. Pero el conocimiento racional no hacía que el sonido fuera menos perturbador. Había algo en esos patrones que activaba respuestas primitivas en el cerebro humano, como si estuviéramos escuchando algo que no deberíamos, algo de otro mundo. Uno de los aspectos más inquietantes era la variabilidad. Los sonidos cambiaban constantemente. A veces eran tonos largos y sostenidos que se estiraban durante segundos. Otras veces eran ráfagas rápidas de chirridos y silbidos. Y ocasionalmente había algo que solo puede describirse como pulsaciones, como si el planeta tuviera un latido del corazón electromagnético. Júpiter, resulta, es un gigante magnético. Su campo magnético es aproximadamente 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo masivo atrapa partículas cargadas del viento solar, creando cinturones de radiación intensos. Las interacciones entre estas partículas y el campo magnético generan ondas electromagnéticas de frecuencias variadas. Cuando se convierten en sonido, estas ondas producen esa cacofonía extraña y aterradora que Voyager grabó. Pero Júpiter no estaba solo en producir sonidos inquietantes. A medida que Voyager continuaba su viaje, encontró Saturno, y allí las cosas se volvieron aún más extrañas. Saturno, con sus anillos icónicos y sus docenas de lunas, resultó tener su propio conjunto de fenómenos electromagnéticos únicos. Y los sonidos que producían eran diferentes de los de Júpiter, más melódicos en cierto sentido, pero igualmente desconcertantes. Las ondas de radio de Saturno, cuando se convierten en audio, suenan como música alienígena. Hay tonos que suben y bajan en escalas que son vagamente familiares, pero no del todo. Es como escuchar una melodía tocada en un instrumento que nunca has oído, siguiendo reglas armónicas que tu cerebro casi reconoce, pero no puede ubicar completamente. Algunos científicos lo han comparado con escuchar música bajo el agua, distorsionada pero todavía con estructura. Lo que hace que esto sea aún más fascinante es que estos patrones no son aleatorios. Son el resultado de procesos físicos específicos. Las ondas kilométricas aurorales de Saturno, por ejemplo, son generadas por electrones que se precipitan en la atmósfera del planeta cerca de sus polos, similar a como las auroras boreales en la Tierra son causadas por partículas solares interactuando con nuestra atmósfera. Pero en Saturno, estos procesos ocurren a una escala mucho mayor, con energías mucho más altas, produciendo emisiones electromagnéticas que cuando se sonifican, crean estos paisajes sonoros extraterrestres. Hay una grabación particular de Saturno, hecha por la sonda Cassini durante su misión de 13 años, orbitando el planeta, que es especialmente memorable. Cassini grabó las ondas de radio auróricas durante un periodo de intensa actividad en 2010. Cuando se convirtió en audio, el resultado fue una secuencia de tonos que suenan como un coro alienígena, voces superpuestas que suben y bajan en armonía imposible. No es música en el sentido humano, pero hay una cualidad musical innegable en ella, como si el planeta estuviera cantando una canción que solo podemos vislumbrar parcialmente. Estos primeros encuentros con los sonidos de los gigantes gaseosos fueron revelaciones. Mostraron que el espacio, aunque no puede transmitir sonido en el sentido tradicional, está lleno de fenómenos electromagnéticos ricos y complejos que cuando se traducen a audio, revelan estructuras y patrones que desafían nuestras expectativas. Pero estos fueron solo el comienzo. A medida que enviamos más sondas más lejos, descubrimos que cada rincón del sistema solar tiene su propia firma sónica única. Si cada planeta tuviera una voz, podríamos reconocerlos por su sonido único. Marte, por ejemplo, tiene algo que los científicos llaman el susurro del viento marciano. Aunque Marte tiene una atmósfera extremadamente delgada, apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, sí tiene aire suficiente para que el sonido viaje, al menos débilmente. En noviembre de 2018, la sonda InSight de la NASA aterrizó en Marte y desplegó instrumentos sísmicos diseñados para detectar terremotos marcianos. Pero antes de comenzar su misión científica principal, grabó algo extraordinario. El sonido real del viento marciano
soplando sobre sus paneles solares. Fue la primera vez en la historia que escuchamos el sonido ambiente de otro planeta. Y era inquietante en su familiaridad y su extrañeza simultáneas. Sonaba como viento, sí, pero con una cualidad etérea, casi fantasmal. Los tonos eran más bajos de lo que esperarías, más apagados. Esto se debe a que la atmósfera delgada de Marte transmite el sonido de manera diferente que la atmósfera terrestre. Las frecuencias más bajas viajan mejor, por lo que todo suena más grave, más profundo, como si estuvieras escuchando a través de una pared gruesa. Pero el viento marciano es solo el comienzo de la sinfonía del planeta rojo. Los instrumentos de InSight también han detectado vibraciones sísmicas, terremotos marcianos que resuenan a través de la corteza del planeta. Cuando estas vibraciones se convierten en frecuencias audibles, producen sonidos que van desde golpes sordos hasta chirridos agudos, dependiendo de la naturaleza del terremoto. En mayo de 2019, InSight detectó su primer terremoto marciano significativo. Las ondas sísmicas viajaron a través del planeta y fueron captadas por el sismómetro ultrasensible de la sonda. Los científicos aceleraron estas ondas sísmicas, aumentando su frecuencia para que fueran audibles al oído humano. El resultado fue un sonido que comenzaba como un rumor bajo, aumentaba a un gemido, y luego se desvanecía lentamente. Era el sonido de Marte temblando, del interior del planeta liberando tensión acumulada durante millones de años. Venus, nuestro vecino más cercano, y el gemelo malvado de la Tierra, tiene sus propios sonidos aterradores. Aunque ninguna sonda ha sobrevivido lo suficiente en la superficie de Venus para grabar sonido ambiente de manera extendida, la temperatura superficial de 470 grados Celsius y la presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra hacen que, incluso imaginar cómo sonaría sea escalofriante. Pero sí hemos detectado fenómenos electromagnéticos alrededor de Venus. La sonda Venus Express de la Agencia Espacial Europea, que orbitó el planeta desde 2006 hasta 2014, detectó ondas de plasma en la atmósfera superior de Venus. Cuando se convierten en sonido, estas ondas producen un zumbido bajo y continuo, interrumpido ocasionalmente por ráfagas de estática que suenan como crepitaciones eléctricas. Lo que hace que esto sea particularmente interesante es que Venus no tiene un campo magnético significativo como la Tierra. Sin esta protección, el viento solar golpea directamente la atmósfera superior del planeta, arrancando átomos y creando una cola de plasma que se extiende detrás del planeta como la estela de un cometa. Las interacciones turbulentas entre el viento solar y esta atmósfera expuesta crean patrones electromagnéticos caóticos, que cuando se sonifican producen esos sonidos crepitantes y zumbantes. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, es un mundo de extremos. Durante el día, su superficie puede alcanzar 430 grados Celsius. Durante la noche, cae a menos 180 grados. No tiene atmósfera real, solo una exosfera extremadamente delgada compuesta de átomos arrancados de su superficie por el viento solar. Esto significa que no puede transmitir sonido en el sentido tradicional. Pero Mercurio sí tiene un campo magnético débil, y este campo interactúa con el intenso viento solar que barre esta región del sistema solar. La sonda Messenger, que orbitó Mercurio desde 2011 hasta 2015, detectó ondas electromagnéticas generadas por estas interacciones. Cuando se convierten en audio, producen un sonido que solo puede describirse como eléctrico y frenético, ráfagas rápidas de tonos cambiantes que reflejan el bombardeo constante de partículas solares. Pero si queremos hablar de sonidos verdaderamente aterradores, tenemos que hablar del Sol mismo. Nuestra estrella es una esfera gigante de plasma en constante turbulencia. Las corrientes de convección masivas suben y bajan a través de su interior. Las manchas solares aparecen y desaparecen. Las erupciones solares lanzan cantidades inmensas de energía al espacio. Y todo este caos produce ondas. Los científicos han estado estudiando las oscilaciones del Sol durante décadas. El Sol vibra constantemente, expandiéndose y contrayéndose ligeramente en patrones complejos.
Estas oscilaciones son causadas por ondas de presión, esencialmente ondas sonoras, que viajan a través del interior del Sol. Las ondas rebotan entre diferentes capas del Sol, creando patrones de interferencia que hacen que la superficie vibre. Estas vibraciones son demasiado lentas para que las oigamos directamente. Sus frecuencias están muy por debajo del rango audible humano. Pero cuando los científicos aceleran estas oscilaciones, aumentando su frecuencia miles de veces, podemos escuchar lo que llaman la helioseismología sonificada. Y suena como un órgano profundo y resonante, tocando acordes complejos y cambiantes. Hay algo primordialmente inquietante en escuchar el sonido del Sol. Es la fuente de toda la energía en nuestro sistema solar, la razón por la que existe vida en la Tierra, y sin embargo, cuando escuchas sus vibraciones, suena antiguo, poderoso y completamente indiferente a nuestra existencia. Es un recordatorio de que vivimos en órbita alrededor de una bola gigante de plasma nuclear que podría incinerarnos con una sola erupción si tuviéramos la mala suerte de estar en el camino. Más allá de los planetas individuales está el viento solar mismo, ese flujo constante de partículas cargadas que el Sol arroja al espacio a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Cuando el viento solar interactúa con los campos magnéticos planetarios, las atmósferas o incluso con el medio interestelar, genera ondas electromagnéticas que pueden sonificarse. Las sondas Voyager, ahora en el espacio interestelar, más allá de la influencia del Sol, han detectado estas interacciones. En 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa, el límite donde el viento solar se encuentra con el medio interestelar. Los instrumentos de la sonda detectaron un aumento dramático en la densidad de plasma y cambios en las frecuencias de las ondas electromagnéticas. Cuando se convirtieron en sonido, marcaron el momento en que la humanidad literalmente dejó el sistema solar, y sonaba como un cambio de tono, de un zumbido más agudo a un tono más bajo y más denso. Pero quizás el fenómeno más hermoso y aterrador simultáneamente son las auroras. En la Tierra conocemos las auroras boreales y australes, esas cortinas de luz verde y roja que bailan en los cielos polares. Son causadas por partículas del viento solar que quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra y son dirigidas hacia los polos, donde chocan con átomos en la atmósfera superior, haciendo que brillen. Lo que mucha gente no sabe es que las auroras también producen sonido. No es un sonido que puedas escuchar fácilmente. Está en frecuencias electromagnéticas. Pero cuando satélites como los de la misión Van Allen Probes de la NASA detectan las ondas de plasma asociadas con las auroras y las convierten en audio, el resultado es extraordinario. Las auroras cantan, producen silbidos, chirridos y tonos que suben y bajan en escalas que suenan casi musicales. Los científicos llaman a estos sonidos coros, porque eso es exactamente lo que parecen. Un coro de voces alienígenas cantando en armonía compleja. Son causados por ondas electromagnéticas llamadas ondas de coro, generadas por electrones que rebotan entre los polos magnéticos de la Tierra. Hay grabaciones de estos coros aurorales disponibles en los archivos de la NASA, y escucharlas es una experiencia surrealista. Empiezan como tonos bajos, luego suben rápidamente en tono, creando un efecto de silbido ascendente. A veces hay múltiples tonos simultáneos, creando armonías complejas, y todo esto está sucediendo a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, invisible a simple vista, pero constantemente presente. Una sinfonía electromagnética que envuelve nuestro planeta. Otros planetas con campos magnéticos también tienen auroras, y por lo tanto sus propios coros. Júpiter, con su campo magnético masivo, tiene auroras mucho más poderosas que las de la Tierra. Las ondas de coro jovianas, cuando se sonifican, suenan como los coros terrestres pero amplificados, más profundos, más resonantes, como si estuvieras escuchando el mismo fenómeno pero a través de un amplificador gigante. Saturno también tiene auroras, particularmente intensas alrededor de sus polos. La sonda Cassini detectó ondas de radio asociadas con estas auroras que, cuando se convierten en audio, producen sonidos que fluctúan entre tonos bajos y ráfagas de frecuencias más altas.
Es como escuchar una conversación en un idioma que no entiendes. Patrones reconocibles pero significado inalcanzable. Hasta ahora, hemos explorado los sonidos de nuestro sistema solar, fenómenos relativamente cercanos y comprensibles. Pero cuando nos aventuramos más allá, hacia el espacio interestelar y los objetos cósmicos más extremos, los sonidos se vuelven verdaderamente aterradores. Porque aquí nos enfrentamos a fenómenos tan poderosos, tan violentos, tan incomprensiblemente masivos, que incluso sus traducciones sonoras transmiten una sensación de terror cósmico. Empecemos con los púlsares. Un púlsar es lo que queda cuando una estrella masiva explota como supernova. El núcleo colapsa en una esfera increíblemente densa de neutrones, típicamente de solo 20 a 30 kilómetros de diámetro, pero con una masa mayor que la del Sol. Imagina comprimir toda la masa del Sol en una esfera del tamaño de una ciudad. La densidad es tan extrema que una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Estos objetos giran, y giran rápido. Algunos púlsares completan cientos de rotaciones por segundo. A medida que giran, emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos. Si estos haces apuntan hacia la Tierra mientras el púlsar gira, detectamos pulsos regulares de radiación, como un faro cósmico. Cuando conviertes estos pulsos en sonido, obtienes algo que suena exactamente como su nombre sugiere: pulsos. Tic, 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 con una regularidad mecánica perfecta. Los púlsares más lentos producen pulsos que puedes contar individualmente. Los más rápidos producen un zumbido continuo porque están pulsando cientos de veces por segundo. Hay algo profundamente inquietante en la regularidad absoluta de los sonidos de los púlsares. Son como relojes cósmicos, marcando el tiempo con una precisión que rivaliza con nuestros mejores relojes atómicos. Pero no son máquinas. Son cadáveres estelares, los restos muertos de estrellas que explotaron violentamente. Y siguen girando, emitiendo su señal metronómica, indiferentes al paso de millones de años. El primer púlsar descubierto, en 1967 por Jocelyn Bell Burnell, era tan regular que inicialmente se consideró que podría ser una señal de una civilización alienígena. Lo llamaron LGM1, por Little Green Men, en inglés, hombrecitos verdes. La idea fue rápidamente descartada cuando se descubrieron más púlsares con diferentes tasas de pulso, demostrando que era un fenómeno natural. Pero el hecho de que incluso por un momento los científicos consideraran seriamente que podría ser artificial habla de cuán mecánico, cuán deliberado suena un púlsar. Si los púlsares son inquietantes, los agujeros negros son absolutamente aterradores. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Se forman cuando estrellas masivas colapsan al final de sus vidas, creando una singularidad, un punto de densidad infinita rodeado por un horizonte de eventos, el punto de no retorno. Durante mucho tiempo, se pensó que los agujeros negros eran completamente silenciosos. Después de todo, si ni siquiera la luz puede escapar, ¿cómo podría escapar el sonido? Pero resulta que los agujeros negros sí producen sonidos, aunque de una manera muy diferente a todo lo que hemos discutido hasta ahora. En 2003, la NASA hizo un anuncio sorprendente. Habían detectado ondas de presión, esencialmente ondas sonoras, emanando de un agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo, a 250 millones de años luz de la Tierra. Este agujero negro tiene una masa de 1.000 millones de veces la del Sol y está rodeado por gas intergaláctico caliente. El agujero negro está alimentándose, tragando materia, y en el proceso genera ondas que se propagan a través de este gas. Lo extraordinario de estas ondas es su frecuencia. Cuando los científicos la calcularon, descubrieron que es la nota más baja jamás detectada en el universo. Un si bemol, 57 octavas por debajo del do central. Para ponerlo en perspectiva, el oído humano puede detectar sonidos hasta aproximadamente 4 octavas por debajo del do central. Esta nota es 57 octavas más baja. No solo no podríamos oírla,
sino que la longitud de onda de esta onda sonora es de aproximadamente 30.000 años luz. Por supuesto, para hacer esta nota audible, los científicos tuvieron que aumentar su frecuencia dramáticamente, 57 octavas. El resultado es un tono profundo, resonante, que vibra con un poder que parece venir de las profundidades mismas del espacio-tiempo. Escucharlo, incluso sabiendo que es una traducción muy acelerada, produce una sensación visceral de estar en presencia de algo vasto e incomprensiblemente poderoso. Pero hay otro tipo de sonido asociado con los agujeros negros, que es aún más inquietante. El sonido de las ondas gravitacionales. Septiembre de 2015, el observatorio LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo causadas por la colisión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz de distancia. Estos dos agujeros negros, cada uno con aproximadamente 30 veces la masa del Sol, habían estado orbitándose mutuamente durante eones, acercándose gradualmente a medida que perdían energía, emitiendo ondas gravitacionales. Finalmente, en una fracción de segundo, se fusionaron en un solo agujero negro más grande. El evento liberó más energía que todas las estrellas en el universo observable combinadas durante ese breve momento. Las ondas gravitacionales de esta colisión viajaron a través del espacio durante 1.300 millones de años antes de llegar a la Tierra. Cuando finalmente pasaron a través de los detectores LIGO, causaron que los espejos dentro de los detectores se movieran una fracción infinitesimal del ancho de un protón. Pero fue suficiente para medir. Y cuando los científicos convirtieron la señal de las ondas gravitacionales en sonido, produjeron algo que se describe como un chirp, un chirrido. Empieza como un tono bajo que aumenta gradualmente en frecuencia y volumen, luego alcanza un pico agudo y se detiene abruptamente. Dura menos de un segundo. Pero en ese segundo estás escuchando la traducción sonora de dos agujeros negros del tamaño de sistemas solares enteros girando uno alrededor del otro a una fracción significativa de la velocidad de la luz antes de fusionarse violentamente. Es un sonido pequeño, casi insignificante cuando lo escuchas. Pero cuando entiendes lo que representa, cuando comprendes la escala absoluta de la violencia cósmica que produjo esas ondas, se vuelve profundamente inquietante. Es como escuchar el eco de un grito que ha estado viajando a través del universo durante más de 1.000 millones de años. Desde esa primera detección, LIGO y otros observatorios de ondas gravitacionales han detectado docenas de fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Cada una produce su propio chirrido único, dependiendo de las masas de los objetos y las características de su órbita. Los científicos ahora pueden escuchar estos eventos cósmicos violentos como una sinfonía de colisiones, cada una contando la historia de objetos masivos, terminando su danza cósmica en una fusión catastrófica. Pero quizás el sonido más misterioso y potencialmente aterrador del espacio profundo son las ráfagas rápidas de radio, o FRBS por sus siglas en inglés. Estas son explosiones de ondas de radio increíblemente intensas que duran solo milisegundos, pero liberan tanta energía como el Sol emite en días o incluso años. El primer FRB fue descubierto en 2007, cuando los astrónomos estaban revisando datos antiguos del telescopio de Parkes en Australia. Encontraron una señal que había durado apenas 5 milisegundos, pero había liberado una cantidad inmensa de energía. Y venía de miles de millones de años luz de distancia, lo que significaba que la fuente debía ser increíblemente poderosa. Desde entonces se han detectado cientos de FRBs. La mayoría ocurren solo una vez y nunca se repiten, pero algunos FRBs son repetidores, emitiendo múltiples ráfagas desde la misma ubicación en el cielo. Y nadie está completamente seguro de qué los causa. Las teorías van desde estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente fuertes llamadas magnetares, hasta eventos cataclísmicos como la fusión de estrellas de neutrones o incluso, en las especulaciones más extremas, señales de civilizaciones alienígenas avanzadas. Probablemente no son aliens, la mayoría de los científicos están bastante seguros de eso,
pero el hecho de que la posibilidad haya sido considerada seriamente habla del misterio que rodea estos fenómenos. Cuando conviertes un FRB en sonido, obtienes un estallido breve y agudo, menudo descrito como un pop o un clic. Es sorprendentemente simple para algo tan energético. Pero hay algo en la brevedad, en la intensidad concentrada, que es inquietante. Es como escuchar un destello de algo incomprensiblemente poderoso, un atisbo momentáneo de procesos cósmicos que apenas estamos comenzando a entender. Y luego están los sonidos más sutiles, pero igualmente fascinantes, el fondo cósmico de microondas, o CMB. Esta es la radiación remanente del Big Bang, el primer destello de luz que llenó el universo aproximadamente 380.000 años después de su nacimiento. Hoy, esta radiación ha sido estirada por la expansión del universo hasta convertirse en microondas, invisibles a simple vista pero detectables por instrumentos sensibles. El CMB llena todo el espacio. Es la luz más antigua que podemos ver, un eco directo del momento en que el universo se volvió transparente por primera vez. Y tiene temperatura, aproximadamente 2.7 grados, por encima del cero absoluto. También tiene pequeñas fluctuaciones de temperatura, variaciones minúsculas que representan las semillas de todas las estructuras que vemos hoy, galaxias, cúmulos de galaxias, todo. Los científicos han sonificado el CMB, convirtiendo esas fluctuaciones de temperatura en variaciones de tono. El resultado es un sonido que se describe a menudo como estática o ruido blanco, pero con patrones sutiles. Es como escuchar el eco del momento del nacimiento del universo, el susurro del Big Bang que aún resuena a través del cosmos 13.800 millones de años después. Ahora entramos en un territorio aún más inquietante, los sonidos y señales del espacio que simplemente no podemos explicar completamente. Estos son los fenómenos que mantienen a los astrónomos despiertos por la noche, los patrones que desafían nuestras teorías actuales, los sonidos que sugieren que hay aspectos del universo que todavía no comprendemos. Uno de los más famosos es la señal wow. Aunque técnicamente no es un sonido, su historia es demasiado fascinante para omitirla. En agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear en Ohio detectó una señal de radio extremadamente fuerte que duró 72 segundos. La señal era tan notable que el astrónomo Jerry Ehman, al revisar los datos impresos, escribió «wow» en el margen. Lo que hizo que esta señal fuera tan extraordinaria fue su frecuencia. 1420 MHz, exactamente la frecuencia del hidrógeno neutro. Esta frecuencia es significativa porque el hidrógeno es el elemento más común en el universo, y muchos científicos han especulado que cualquier civilización alienígena intentando comunicarse podría usar esta frecuencia como una especie de canal universal. La señal venía de la dirección de la constelación de Sagitario. Era fuerte, clara, y tenía exactamente el tipo de características que esperarías de una transmisión artificial en lugar de un fenómeno natural. Pero nunca se repitió. A pesar de décadas de búsqueda usando telescopios más potentes, nunca hemos detectado nada similar desde esa dirección del espacio. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué causó la señal wow. Las explicaciones van desde cometas que pasaban emitiendo hidrógeno, hasta interferencia terrestre, hasta, sí, la posibilidad remota de que fuera una transmisión alienígena que detectamos una sola vez. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Y esa incertidumbre es profundamente inquietante. Luego está el fenómeno de las ráfagas de radio peritúnicas o periódicas. En 2019, los astrónomos descubrieron un FRB que se repetía en un ciclo regular. 16 días activo, 12 días silencioso, luego 16 días activo nuevamente. Este patrón se ha repetido consistentemente. Un FRB periódico es desconcertante porque la mayoría de los fenómenos astrofísicos violentos que podrían producir FRBs son impredecibles o al menos no perfectamente periódicos. Una estrella de neutrones girando podría producir un patrón regular, pero los FRBs
son demasiado energéticos para ser explicados fácilmente por simples púlsares. Algunos científicos han propuesto sistemas binarios donde un objeto orbita otro, bloqueando periódicamente la señal. Otros sugieren procesos en la estrella misma que son inherentemente periódicos. Pero la verdad es que no lo sabemos. Y el hecho de que el cosmos produzca patrones tan regulares, usando procesos tan violentos, es un recordatorio de cuánto aún tenemos que aprender. Hay también algo llamado silbidos espaciales, o space whistlers en inglés. Estos son fenómenos electromagnéticos que ocurren cuando un rayo en la Tierra envía energía electromagnética que viaja a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre hacia el espacio. Estas ondas pueden rebotar entre los hemisferios norte y sur, viajando miles de kilómetros a través de 1200 la magnetosfera. Cuando se convierten en sonido, producen exactamente lo que su nombre sugiere: silbidos que descienden en tono. Empiezan alto y caen gradualmente, como el sonido que harías al silbar mientras desinflas lentamente un globo. Son hermosos en cierto modo, pero también extraños, porque estás escuchando el eco electromagnético de un rayo que ha viajado al espacio y regresado. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional ocasionalmente informan haber escuchado sonidos extraños. No en el vacío del espacio, por supuesto, sino dentro de la estación misma. Crujidos metálicos, golpes, silbidos de aire. La mayoría tienen explicaciones prosaicas. La estación expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura, sistemas mecánicos funcionando, aire moviéndose a través de conductos. Pero hay informes de sonidos que no encajan fácilmente en estas categorías. Tonos sostenidos que aparecen y desaparecen sin fuente obvia. Patrones de golpeteo que no corresponden a ningún equipo conocido. Probablemente todo tiene explicaciones racionales, pero el aislamiento del espacio, la conciencia de estar en un entorno profundamente hostil, separado de la muerte solo por paredes delgadas de metal, puede hacer que incluso sonidos ordinarios parezcan siniestros. Más inquietante aún son los informes de los astronautas del Apolo sobre música extraña escuchada en el lado oculto de la Luna. En mayo de 1969, la tripulación del Apolo 10, mientras orbitaban el lado oculto de la Luna fuera de contacto por radio con la Tierra, escucharon lo que describieron como música del espacio exterior en sus auriculares. La grabación, mantenida clasificada durante años y finalmente liberada en 2016, captura a los astronautas discutiendo el sonido extraño. Lo describen como silbidos metálicos, tonos que suben y bajan. Discuten si deberían mencionarlo en el informe de la misión, preocupados de que no les creyeran. La explicación oficial es interferencia de radio entre los sistemas de comunicación del módulo de comando y el módulo lunar. Cuando dos transmisores están cerca, pueden crear frecuencias de batido que producen tonos que no están presentes en ninguna señal individual. Es un fenómeno bien entendido y probablemente explica completamente lo que escucharon. Pero imagina ser un astronauta en 1969, orbitando el lado oculto de la Luna, completamente aislado de toda la humanidad, y de repente escuchar música inexplicable en tus auriculares. El conocimiento racional de que probablemente es interferencia de radio no eliminaría completamente la inquietud de ese momento. Hay también fenómenos que observamos pero que apenas estamos comenzando a comprender. Los agujeros negros supermasivos, en los centros de las galaxias, por ejemplo, a veces emiten chorros de partículas que viajan a velocidades cercanas a la luz y se extienden durante millones de años luz. Estos chorros interactúan con el medio intergaláctico de maneras complejas, generando ondas de choque, calentando gas y produciendo emisiones electromagnéticas en todo el espectro. Cuando sonificamos las ondas de radio de estos chorros, producen rugidos complejos, sonidos que varían en tono e intensidad a medida que el chorro fluctúa. Es como escuchar a un dragón cósmico respirando fuego a través del espacio intergaláctico. Y en cierto sentido metafórico, eso es exactamente lo que es: un monstruo en el corazón de una galaxia expulsando energía con violencia incomprensible. Las supernovas, las explosiones de estrellas moribundas, también producen sonidos detectables.
Cuando una estrella masiva colapsa y explota, lanza sus capas exteriores al espacio a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo. Este material que se expande crea ondas de choque que se propagan a través del gas interestelar circundante. Los telescopios de rayos X han observado estas ondas de choque en remanentes de supernova como Casiopeia A y el Cangrejo. Cuando se sonifican los datos de rayos X, producen sonidos que comienzan con una explosión aguda, seguida de un zumbido que se desvanece lentamente, como el eco de una explosión que resuena durante miles de años. Es humillante pensar que estamos escuchando el sonido traducido de una estrella que explotó hace siglos o milenios, cuya luz apenas está llegando a nosotros ahora. Algunas de las estrellas que explotaron para crear estos sonidos lo hicieron antes de que existieran los humanos, y sus ecos electromagnéticos todavía están viajando a través del espacio. Luego están las estrellas variables, estrellas cuyo brillo cambia con el tiempo. Algunas variables pulsantes se expanden y contraen regularmente, cambiando de brillo a medida que lo hacen. Estas pulsaciones son ondas de presión que viajan a través de la estrella, esencialmente ondas sonoras a escala estelar. Los astrónomos han sonificado los patrones de brillo de estrellas variables, convirtiendo los cambios de luminosidad en cambios de tono. El resultado son melodías extrañas y repetitivas, como si las estrellas estuvieran cantando canciones. Cada tipo de estrella variable tiene su propio patrón característico, su propia firma sónica. Una categoría particularmente fascinante son las estrellas cefeidas, variables que se usan como velas estándar para medir distancias cósmicas. Cuando sonificas una cefeida, obtienes un patrón rítmico que sube y baja en volumen y tono con regularidad perfecta. Es el latido del corazón de una estrella gigante, pulsando a través de la galaxia. Pero quizás lo más inquietante de todo es lo que no escuchamos: el silencio. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de esas estrellas tienen planetas. Las probabilidades estadísticas sugieren que debería haber innumerables civilizaciones ahí fuera, y sin embargo, cuando escuchamos, no oímos nada. No hay señales de radio obvias. No hay patrones que griten inteligencia artificial. Solo los sonidos naturales del cosmos, hermosos y aterradores, pero aparentemente sin diseño consciente detrás de ellos. Esta es la paradoja de Fermi aplicada al sonido. Si el universo está lleno de vida inteligente, ¿dónde está su música? ¿Dónde están sus transmisiones? ¿Por qué, cuando escuchamos el cosmos, solo oímos el silbido del viento solar, el rugido de los agujeros negros, el chirrido de las fusiones de estrellas de neutrones, pero nunca una voz clara llamando a través del vacío? Quizás estamos escuchando en las frecuencias equivocadas. Quizás las civilizaciones avanzadas usan métodos de comunicación que ni siquiera hemos imaginado. Quizás el universo está lleno de conversaciones que simplemente no podemos detectar todavía. O quizás estamos solos, y todos estos sonidos magníficos, estos rugidos y silbidos y cantos del cosmos, son solo los sonidos de un universo sin conciencia, procesos físicos ejecutándose sin observador, belleza sin nadie para apreciarla excepto nosotros. Hemos viajado a través del sistema solar y más allá, escuchando los sonidos traducidos del cosmos. Desde el silbido del viento marciano hasta el chirrido de agujeros negros fusionándose, desde el canto de las auroras hasta el rugido de tormentas jovianas. Ahora es momento de reflexionar sobre qué significan realmente estos sonidos, qué nos revelan sobre el universo y sobre nosotros mismos. Lo primero que debemos reconocer es que estos sonidos del espacio son, en cierto sentido, artificiales. No son sonidos en el sentido tradicional. Son traducciones, conversiones matemáticas de ondas electromagnéticas y vibraciones que nuestros oídos nunca podrían detectar directamente. Estamos tomando un tipo de fenómeno físico y traduciéndolo a otro tipo que nuestros cerebros pueden procesar. Pero esto no los hace menos reales o menos significativos. De hecho, estas traducciones revelan algo profundo sobre cómo los humanos entendemos el universo. No podemos percibir directamente la mayoría de los fenómenos cósmicos.
No podemos ver los campos magnéticos, no podemos sentir las ondas gravitacionales, no podemos tocar las tormentas de plasma. Pero podemos medirlos, podemos convertirlos en formas que nuestros sentidos sí comprenden, y al hacerlo, podemos comenzar a apreciar la riqueza y complejidad del cosmos. La sonificación de datos astronómicos es una forma de democratizar el universo. No todos pueden leer espectrogramas o interpretar datos de rayos X, pero casi todos pueden escuchar un sonido y tener alguna respuesta emocional a él. Cuando escuchas el zumbido profundo de un agujero negro o los silbidos ascendentes de las auroras, no necesitas un doctorado en astrofísica para sentir asombro, curiosidad o incluso un poco de miedo. Hay también algo poético en la idea de que el universo tiene una banda sonora. Durante la mayor parte de la historia humana, miramos al cielo nocturno en silencio. Veíamos las estrellas, observábamos los planetas moviéndose, contra el fondo estelar nos maravillábamos ante los cometas y las lluvias de meteoros. Pero todo era visual. El cosmos era un espectáculo silencioso. Ahora, por primera vez en la historia, podemos escuchar el universo. Y lo que escuchamos es una sinfonía de una complejidad y belleza que ningún compositor humano podría igualar. Cada planeta tiene su voz. Cada estrella contribuye su nota. Los agujeros negros proporcionan los tonos bajos. Las fusiones cósmicas añaden percusión dramática. Y todo esto se desarrolla en escalas de tiempo y espacio que desafían la comprensión. Pero estos sonidos también nos recuerdan algo humillante. Somos increíblemente pequeños, y la mayor parte del universo es profundamente hostil a nuestra existencia. Cuando escuchas el rugido de Júpiter o el chirrido de una fusión de agujeros negros, estás escuchando fenómenos que te destruirían instantáneamente si estuvieras cerca de ellos. Estos no son sonidos reconfortantes. Son recordatorios de que vivimos en un cosmos violento, dinámico y en gran medida indiferente a nuestra supervivencia. La Tierra, con su atmósfera respirable, su campo magnético protector, sus océanos líquidos y su clima relativamente estable, es una anomalía extraordinaria. La mayoría del universo es vacío mortal, radiación intensa, temperaturas extremas y violencia a escalas que apenas podemos imaginar. Los sonidos del espacio nos cuentan esta historia con más claridad que cualquier descripción verbal podría. Y sin embargo, aquí estamos. De alguna manera, en este planeta particular, en órbita alrededor de esta estrella particular, en este rincón específico de la galaxia, las condiciones se alinearon perfectamente para permitir no solo la vida, sino la vida consciente, la vida capaz de construir instrumentos para escuchar el cosmos, capaz de traducir ondas electromagnéticas en sonido, capaz de maravillarse ante su propio lugar en el universo. Hay un concepto en filosofía llamado el efecto sublime. Es la experiencia de confrontar algo tan vasto, tan poderoso, tan más allá de la escala humana, que simultáneamente te sientes aterrorizado y elevado. El filósofo Edmund Burke lo describió como esa delicia que es consistente con el terror. Es lo que sientes cuando estás en la cima de una montaña mirando un valle infinito, o al borde del océano contemplando el horizonte. Los sonidos del espacio evocan este efecto sublime. Cuando escuchas el zumbido de un agujero negro, hay terror en reconocer el poder absoluto de tal objeto, la forma en que distorsiona el espacio y el tiempo mismo. Pero también hay una especie de alegría en saber que tu especie, los humanos, hemos llegado al punto donde podemos detectar y estudiar tales fenómenos, donde podemos traducir los susurros del cosmos en algo comprensible. Estos sonidos también nos conectan con el pasado profundo. Cuando escuchas la sonificación del fondo cósmico de microondas, estás escuchando literalmente el eco del Big Bang, el momento del nacimiento del universo hace 13.800 millones de años. Es como escuchar una grabación del primer grito del cosmos cuando vino a la existencia. Las ondas gravitacionales que LIGO detectó en 2015 viajaron durante 1.300 millones de años antes de llegar aquí. La colisión que las creó
ocurrió cuando la vida multicelular en la Tierra apenas estaba evolucionando. Ahora, eones después, esas ondas pasan a través de nosotros, y hemos desarrollado la tecnología para detectarlas y escucharlas. Es una conexión directa con eventos cósmicos del pasado profundo. Y cada vez que miramos, o en este caso escuchamos, más lejos en el espacio, estamos mirando más atrás en el tiempo. La luz y otras formas de radiación electromagnética viajan a una velocidad finita. Cuando detectamos ondas de radio de una galaxia a 1000 millones de años luz de distancia, estamos viendo esa galaxia como era hace 1000 millones de años. Los sonidos del espacio profundo son literalmente sonidos del pasado, ecos de eventos que ocurrieron antes de que la Tierra existiera. Hay también implicaciones para el futuro. A medida que nuestra tecnología mejora, seremos capaces de detectar señales más débiles, más distantes, más sutiles. Estamos solo en el comienzo de la astronomía sonora. Los sonidos que hemos escuchado hasta ahora son como las primeras notas de una sinfonía que apenas está comenzando. Quizás algún día detectaremos patrones en las ondas electromagnéticas que no puedan explicarse por procesos naturales conocidos. Quizás escucharemos algo que suena inequívocamente como una transmisión inteligente. O quizás descubriremos nuevos fenómenos físicos que producen sonidos que ni siquiera hemos imaginado todavía. Pero incluso si solo escuchamos los sonidos naturales del cosmos, eso es más que suficiente. Porque estos sonidos nos cuentan la historia del universo de una manera que las ecuaciones y los gráficos nunca podrían. Nos hablan de procesos físicos fundamentales, del ciclo de vida de las estrellas, de la dinámica de las galaxias, de la estructura del espacio-tiempo mismo. Cuando escuchas el latido del corazón de un púlsar, estás escuchando el cadáver de una estrella que giró durante millones de años con una regularidad que rivaliza con nuestros mejores relojes. Cuando escuchas los coros de las auroras, estás escuchando el escudo magnético de la Tierra protegiendo la vida del viento solar mortal. Cuando escuchas el chirrido de una fusión de agujeros negros, estás escuchando el tejido del espacio-tiempo vibrando como una campana cósmica. Cada sonido es una lección de física, una demostración de las fuerzas que dan forma al cosmos. Pero también son más que eso. Son arte, son música, son la expresión de la creatividad inherente del universo, la forma en que las leyes de la física producen complejidad, belleza y sí, incluso algo parecido a una sinfonía. Los compositores humanos han intentado durante siglos crear música que capture algo de lo sublime, de lo trascendente, de lo cósmico. Desde la música de las esferas imaginada por los antiguos griegos, hasta las sinfonías masivas de Mahler, desde los paisajes sonoros electrónicos de la era espacial hasta las composiciones minimalistas modernas, los humanos han buscado crear música que refleje nuestra comprensión del universo. Pero el universo mismo es el compositor definitivo. Y ahora, con los instrumentos que hemos construido, finalmente podemos escuchar su obra maestra. Es una obra que ha estado tocando durante casi 14.000 millones de años, mucho antes de que hubiera oídos para escucharla. Y continuará tocando mucho después de que la última oreja humana haya dejado de existir. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Hemos sido privilegiados, por un momento cósmicamente breve, de poder escuchar la sinfonía del universo. No podemos escucharla toda, por supuesto. La mayor parte permanecerá siempre más allá de nuestro alcance. Pero los fragmentos que sí podemos escuchar son suficientes para llenarnos de asombro. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que no es silencioso. Está lleno de sonidos. El rugido de tormentas planetarias, el canto de campos magnéticos, el latido de estrellas moribundas, el chirrido de colisiones cósmicas. No puedes escucharlos directamente con tus oídos, pero están ahí, una sinfonía cósmica tocando constantemente. Y nosotros, contra todas las probabilidades, hemos aprendido a traducir algunos de esos sonidos en formas que podemos percibir. Hemos dado voz al universo, o más precisamente, hemos aprendido a escuchar las voces que siempre han estado ahí, esperando ser descubiertas. Esos sonidos nos cuentan que el cosmos es más extraño, más violento, más hermoso y más complejo de lo que jamás imaginamos.
Nos recuerdan que somos parte de algo incomprensiblemente vasto y nos invitan a seguir escuchando, a seguir explorando, a seguir traduciendo los susurros del universo en canciones que podemos entender. Porque en última instancia, escuchar el espacio es una forma de conocernos a nosotros mismos. Somos polvo de estrellas que ha aprendido a escuchar las estrellas. Somos el universo que se ha vuelto consciente de sí mismo, capaz de apreciar su propia música. Y eso, quizás, es el sonido más hermoso de todos. Si este viaje por la sinfonía cósmica te ha fascinado, si te ha hecho escuchar el universo de una manera nueva, te invito a que te suscribas al canal para explorar más misterios del cosmos. Porque hay innumerables historias esperando ser contadas, innumerables sonidos esperando ser escuchados, innumerables maravillas del universo esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarme en esta exploración sonora del cosmos. Hasta nuestro próximo viaje a través de las maravillas del universo.